El tema del reconocimiento de los gobiernos no es un tema reciente, es una materia que tiene muchos años y en el caso de Venezuela, dado que el presidente de la Asamblea Nacional, Guaidó, se ha autoproclamado el presidente de Venezuela, temporal evidentemente hasta que convoque a elecciones, en el marco de lo que establece la Constitución de Venezuela, en el artículo 233, que básicamente lo que dice es que si quieres declarar la vacancia del puesto de presidente y este presidente electo todavía no ha asumido la presidencia, el que asume la presidencia es a su vez el presidente de la Asamblea Nacional, que es el equivalente a nuestro Congreso. Entonces, habiendo hecho esto, Guaidó lo que ha generado es que un conjunto de estados lo reconozcan como el nuevo gobierno de Venezuela, mientras que otros han manifestado abiertamente su respaldo a Maduro, por ejemplo Rusia y China. Y luego tenemos un tercer grupo de estados que simplemente no se han manifestado, por ejemplo la Unión Europea, que no ha dicho ni sí ni no. Y cuando digo la Unión Europea me refiero a los estados que integran la Unión Europea. Y México, por ejemplo, que ha apelado a una antigua teoría sobre el reconocimiento de gobiernos, que es la teoría Estrada, o doctrina Estrada, como le llaman algunos, que se propone o se promulga en los años 30 y que precisamente implica que un Estado no tiene por qué pronunciarse sobre el gobierno de otro Estado. Entonces se enfoca en los principios de libre determinación y no injerencia en asuntos internos. Esta doctrina Estrada había sido ya un poco dejada de lado por el propio México, pero claro, con el cambio de gobierno, López Obrador, que es más cercano a la lógica, por decirlo así, de Maduro, ha retomado esta doctrina en su máxima expresión y simplemente no se ha pronunciado. Lo que implica el reconocimiento de gobiernos es simplemente aceptar como interlocutor válido en nombre del otro Estado a una determinada persona o a un determinado grupo de personas. Eso es el reconocimiento de un gobierno. El problema es que existen muchas teorías, así como existe esta teoría Estrada, seguida por México, existen un conjunto de doctrinas dentro de una teoría que es la teoría de la legitimidad, que toma diversos criterios, ¿no? Por ejemplo, si el presidente que asume el cargo convoca elecciones, entonces se le puede reconocer. Si el presidente que asume el cargo es justo, legítimo, se le puede reconocer. Otros que dicen que no, nunca se le debe reconocer. Por ejemplo, existe la doctrina Tobar que dice que si este presidente que asume el cargo convoca elecciones, se le debe reconocer como el gobierno válido. Si este presidente que asume el cargo no convoca elecciones, evidentemente no se le debe reconocer. Existe otra doctrina que es la doctrina Rodríguez Larreta, que dice que nunca se le debe reconocer a una persona que asume el cargo de presidente sin haber sido elegido para ello, y que más bien debe haber una intervención de la comunidad internacional no unilateral y solo para restablecer la democracia. Y hay otras doctrinas, por ejemplo la doctrina Betancourt, es una mezcla de la doctrina Tobar y la doctrina Rodríguez Larreta, que dice que se le reconoce al presidente que asume al margen de elecciones siempre que convoque elecciones. Nicolás Maduro podría alegar que terceros países no tienen ningún derecho a decir quién es o quién no es el mandatario de Venezuela. Es importante entender que una cosa es la legitimidad de un gobierno y otra cosa es el reconocimiento de gobiernos en estricto. ¿Qué quiero decir? La legitimidad o no de un gobierno va a depender de muchos factores internos del país en concreto. El reconocimiento de un gobierno lo que busca es determinar a un interlocutor válido en nombre del gobierno. Pero eso no significa que
el reconocimiento del gobierno necesariamente legitime a la persona que ha asumido la presidencia. Sí, podría verse al reconocimiento de gobiernos como una forma de injerencia en los asuntos internos, pero en realidad el hecho de que un grupo de países haya reconocido a Guaidó pone una situación particular al régimen de Maduro, pero no implica en estricto la caída del régimen de Maduro. De hecho, Maduro todavía tiene el control de las Fuerzas Armadas, tiene el control de la administración del Estado, del Ejecutivo, ¿no? Entonces, no se puede negar que hay cierta injerencia en los asuntos internos cuando uno reconoce un gobierno, pero no es una injerencia directa que modifique el proceso de toma de decisiones, ¿no? De hecho, la crítica que se hace ahora es que si bien Guaidó se ha declarado presidente de Venezuela, no tiene ningún poder real. Entonces, volviendo a las teorías, dentro de una de ellas, que es la teoría de la efectividad o del control efectivo, no tendría por qué ser reconocido, porque no tiene el control efectivo del territorio y la población. Sin embargo, lo que hay que tomar en cuenta es que esto, que tiene una faceta jurídica, finalmente cede ante algo que en este caso es mucho más tangible, que son las relaciones de poder, ¿no? Entonces, si bien cuando hablamos de reconocimiento de gobiernos y de reconocimiento de estados, estamos tratando de hablar de temas jurídicos y de teorías y de efectos jurídicos, la realidad es que este es un tema más político que jurídico, es un tema que se enmarca más en las relaciones internacionales que en las relaciones jurídicas entre estados, ¿no? Entonces, en ese marco, en el marco de las relaciones internacionales, las teorías jurídicas pasan a un segundo nivel, ¿no? El gobierno de Estados Unidos va a mantener a sus diplomáticos en Venezuela, pese a esta advertencia de Maduro de que tenían 72 horas para expulsarlo. En ese sentido, ¿qué mecanismos tiene Venezuela para actuar ante este, digamos, no sé si llamarlo desacato del parte del gobierno estadounidense, de mantener a sus diplomáticos ahí? ¿Y qué puede hacer Maduro para que finalmente este rompimiento de relaciones diplomáticas se concrete, ¿no? Lo que ha hecho el presidente Maduro es romper relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y, como se estila en estos casos, dar un plazo para que los funcionarios diplomáticos de Estados Unidos se retiren, vuelvan a su país. Lo que ha dicho el gobierno de los Estados Unidos es que no va a retirar a sus diplomáticos. Ahora bien, esta situación es muy particular, pero no es nueva, es decir, ya ha ocurrido en el pasado. El caso que se ha recordado por su similitud es el caso de Irán. Irán rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Estados Unidos decide no retirar a sus diplomáticos. ¿Cuál es la consecuencia de no retirar a los diplomáticos de Venezuela? Que vencido el plazo dado por Maduro, Maduro ya no estaría en la obligación jurídica de garantizar la seguridad de estos diplomáticos. Esto no implica que Maduro los va a meter en un avión a la fuerza y los va a botar de su país. ¿Puede hacerlo fácticamente? Sí, puede hacerlo fácticamente. Es poco probable que lo haga, ¿no? No hay reglas. Pero lo que sí queda claro es que vencido este plazo de 72 horas, Maduro, el gobierno de Maduro, ya no va a ser responsable por la seguridad de estos diplomáticos. ¿Qué pasó en el caso de Irán? Que un grupo de estudiantes entró por la fuerza a la embajada de Estados Unidos y tomó como rehenes a sus funcionarios diplomáticos. De hecho, hay una película que ha salido hace poco sobre este tema. ¿Podría pasar algo similar en Venezuela? Sí, podría pasar algo similar. Podría pasar que alguno de estos grupos armados cercanos a Maduro entren por la fuerza a la embajada de Estados Unidos, en fin. Podría no pasar nada,
¿no? Es decir, no hay reglas, todos estamos muy atentos para ver qué es lo que va a pasar, porque las alternativas son muchísimas. Pero igual las relaciones diplomáticas están rotas. Están rotas, igual las relaciones diplomáticas están rotas. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que, como te digo, no es la primera vez que Estados Unidos hace eso, es una forma de jugar a la fuerza, es decir, pulsear a ver quién tiene más fuerza o quién pestañea primero. Y luego lo que hay que tomar en cuenta es que Estados Unidos no tiene un embajador encargado de esa misión diplomática. El embajador hace tiempo que se fue a Estados Unidos, sino que hay un funcionario de menor rango, que es un encargado de negocios, que es el que se está encargando de esa misión diplomática. Y yo me imagino que Estados Unidos está un poco, como te digo, jugando a la fuerza, ¿no? Bueno, en nuestro país, el gobierno, como ya sabemos, ha reconocido al jefe de Estado como a Juan Guaidó, pero hay un sector del Parlamento, específicamente el sector de la izquierda, que señala que esto en realidad no debería ser así, que el gobierno no debería inmiscuirse ni siquiera en los asuntos internos de un país. El caso del Perú es un caso particular. ¿Por qué? Porque el Perú forma parte del Grupo de Lima y el Perú ha sido uno de los principales impulsores del Grupo de Lima con el ánimo de retomar un gobierno democrático en Venezuela. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. En el Perú, de acuerdo con nuestra Constitución, artículo 118.11, el que dirige la política exterior es el presidente de la República. Entonces, la decisión de reconocer o no reconocer a un determinado gobierno va a depender única y exclusivamente del presidente de la República. Es cierto que dentro del país pueden haber opiniones a favor u opiniones en contra. Y es cierto que el presidente del Perú representa a todos los peruanos. Pero el presidente de la República ha sido elegido democráticamente por la mayoría de los peruanos y se entiende que cuando dirija la política exterior va a reflejar la posición de esta mayoría, siempre con respeto de las minorías, porque la democracia es el gobierno de la mayoría con respeto de las minorías. Pero si hay algo que el Perú tiene claro, es que es un país que va a defender siempre la democracia y el respeto de los derechos humanos. Luego el Perú lo que entiende es que en Venezuela hay una afectación de los derechos humanos y una afectación del régimen democrático. Entonces, en esa medida, al margen de posiciones políticas, lo que está haciendo el presidente es actuar en defensa de la democracia y los derechos humanos en atención a su prerrogativa constitucional. Pero eso no sería una violación al principio de libre determinación de los pueblos, que Venezuela sea el mismo que determine quién va a ser su presidente, qué política va a llevar. Podría interpretarse que el reconocimiento de un gobierno afecta el derecho a la libre determinación de los pueblos, pero podría también interpretarse que la mayoría del pueblo venezolano quiere que su presidente sea Guaidó, en tanto convoque elecciones para elegir un nuevo gobierno, y precisamente lo que se está haciendo es respetar esa libre determinación del pueblo venezolano. ¿Sería una interpretación propia del Estado sobre En efecto, como te decía hace un momento, el reconocimiento de gobiernos, si bien tiene una apariencia jurídica, es un tema mucho más político que jurídico, que responde a relaciones internacionales, que son relaciones de poder, ¿no? Entonces, en efecto, lo que está haciendo el Perú en este caso es interpretar que en Venezuela hay una ruptura del régimen democrático, hay una violación de derechos humanos y que hay una mayoría de la población que quiere cambiar el régimen de gobierno, que quiere cambiar el gobierno en estricto, y que hay un manejo de prensa o hay un manejo de información que no muestra realmente esa situación, y entonces no estaría violando la libre determinación de los pueblos, porque estaría entendiendo que el pueblo venezolano quiere este cambio, y estaría más bien, al reconocer al gobierno de Guaidó, protegiendo a esta mayoría de la población venezolana, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sigue ahora? Porque vemos la situación actual de Venezuela es que Venezuela tiene dos cabezas, el presidente Maduro y el presidente del Congreso, de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó,
¿Cómo se va a resolver esta disputa? ¿Qué es lo que se espera a continuación para que haya finalmente un presidente? Es muy difícil prever qué es lo que puede pasar en este caso, porque como vemos es un caso bastante complejo, en el que no solo están involucrados dos facciones del pueblo venezolano, la oficialista y la opositora, sino que están involucrados todos los países latinoamericanos que estamos alrededor de Venezuela y que también en el fondo somos afectados por la situación en Venezuela, y además están involucradas potencias importantes como Estados Unidos, Rusia y China. Entonces, hay algunos factores que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, un factor importante es que Maduro mantiene el control de las Fuerzas Armadas. Otro factor importante es que luego de su declaración como presidente, Guaidó ha desaparecido entendiblemente, es decir, yo creo que se está escondiendo para evitar posiblemente que lo maten o que lo arresten, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay una autodeclaración como presidente y una convocatoria a elecciones, lo otro que es cierto es que todas las instituciones del Estado que se encargarían de ese proceso electoral están todavía bajo el control de Maduro. Entonces, si volvemos al reconocimiento de gobiernos y a la teoría de la efectividad, no tiene mucho sentido reconocer al gobierno de Guaidó porque no tiene el control efectivo del territorio y de la población. Sin embargo, sí es, políticamente hablando, un hecho que busca dotar de legitimidad a esta facción para poder enfrentar al gobierno de Maduro. Finalmente, no es posible prever exactamente qué va a pasar. Yo creo que va a ser muy difícil sacar a Maduro en la medida en que Maduro controle las Fuerzas Armadas. Ha sido una movida inteligente la de Guaidó de apelar a esta amnistía que se daría a todos los policías y militares que, no habiendo cometido delitos de lesa humanidad o genocidio, se arrepientan de defender al régimen de Maduro y pasen a las filas opositoras. Pero esto está por verse, ¿no? Esto está por verse. Es como un incendio y no sabes por dónde está soplando el viento, entonces no sabes para dónde va a ir el fuego. Pero digamos que Guaidó la tiene difícil, no es imposible, pero la tiene difícil.